Bueno, ¿cómo están? Un placer, Gonza, un placer escucharte. Bueno, la oradora es ella. Yo no sé muy bien por qué estoy acá, es uno de estos caprichos de Javier, uno más de estos caprichos inexplicables. Así que voy a ser, pero brevísimo. Eh, Sobre el final de la charla de Gonzalo, él citó a Agamben, que a su vez cita a Roland Barthes en el Collège de France, que cuando define lo contemporáneo, dice lo contemporáneo es lo intempestivo, también a su vez citando a Nietzsche. Es decir, lo que no es de su tiempo. María y yo podemos parecer contemporáneos porque estamos aquí conviviendo cronológicamente, pero tal vez su cosmovisión y la mía pertenezcan a mundos, a períodos, a épocas distintas. De hecho pasa en el diálogo intercultural, ¿no? Decimos que hay, por ejemplo, porciones del mundo que están viviendo momentos similares a lo que en Occidente hubiéramos llamado Edad Media. Yo quiero ser muy breve porque los problemas técnicos que trajo la técnica nos acortaron el tiempo y quiero que el tiempo sea para ella. Lo contrario de esto que vos también mencionaste, Gonza, a lo que se refiere Heidegger como avidez de novedades, ¿no? De esta sensación que tenemos no solo de que necesitamos dominar cada vez más, sino también poseer cada vez más, sino además también saber cada vez más, en una cosa como muy ansiosa. Lo contrario, la antítesis de eso, manteniéndome en Heidegger, es la serenidad. En alemán, Gelassenheit. Lassen, como let, en inglés, es dejar. O sea, es ese momento en el que dejamos que las cosas ocurran. Pero es un dejar comprometido, no es un dejar, laissez-faire. No, es un dejar al que estoy participando. Y a mí me impresionó mucho escuchar palabras como sagrado en la primera exposición. Sé que la vamos a escuchar en esta segunda, pero María, vos tenés un trabajo que podríamos decir es la otra punta del arco, el trabajo de la experiencia artística, tocando con las manos un poco lo que Gonzalo nos acaba de mostrar y contar como una urgencia. Así que nada, va a ser un gusto escucharte y cuando vos quieras lo hacemos en diálogo. Gracias.
Bueno, primero gracias a Javier que me convocó a participar en el seminario. Bueno, me presento, mi nombre es María. El video que acaban de ver recién fue una recopilación que hice de brigadistas, con la ayuda de ellos me mandaban videos. Hubo partes del incendio que hubo este verano en el Parque Los Alerces, no sé si estuvieron enterados, y las otras imágenes fueron también de la provincia de Chubut. En la localidad de Cholila hubo unos incendios en el año 2015-2021 que llegaron a ser más de 60.000 hectáreas. Y este bosque que ven acá es sobre el lago Cholila, que bueno, lo que ven el después de un incendio forestal es un paisaje totalmente transformado. Un bosque donde ya no hay más sonido de pájaros, lo que era verde y olía a bosque ya huele a ceniza, desaparece todo tipo de biodiversidad, de flora y de fauna. Es un silencio totalmente distinto, es un paisaje, yo lo llamo como casi surrealista. Los vientos fuertes pegan en los árboles quemados y hacen un silbido que parece una película de terror, casi tenebroso estar ahí. Todo el suelo del bosque es espeso en raíces y hojas, y entonces después del incendio eso queda suspendido en cenizas, entonces al caminar tenés que ir con cuidado. Realmente estar en esos lugares es desolador. Y este tipo de desastre es muy importante la intervención humana. Ahí sí es necesaria la mano del humano. Porque cuando se quema el bosque, el suelo tarda en enfriarse, se queman las reservas de semillas, la semilla también pierde su capacidad de germinar, se pierde también el suelo, esa materia orgánica que tarda entre 1.000 y 10.000 años en volver a generarse 30 centímetros de suelo, se pierde la propiedad y el pH cambia totalmente del suelo. El terreno, el suelo que queda descubierto sin bosque sufre una degradación enorme, que eso le genera, la naturaleza tiene una resiliencia, entonces eso tarda en volver a resurgir, porque hay bosques que vuelven solos, les tarda décadas en volver, pero hay otros que no, como este que estamos viendo. Este es un bosque que no vuelve solo. Y cuando tuve la experiencia de conocer este bosque, lo primero que me llamó la atención no era solamente encontrarme, ¿no?, con lo que lo había visto verde, lo que lo había visto con aves, con especies. No era eso desolado, sino era la sensación de encontrarme con esos árboles, con esos cadáveres. Eran cadáveres, no dejaba de ser un bosque porque los veías todavía parados. Era totalmente devastador. Y ese fue mi primer encuentro con ellos. Además, veía lo enorme de los árboles y eran coihues de 100, de 200 años, que yo al lado de esos árboles y al lado de esas montañas soy minúscula, soy un pequeño momento. Nunca más voy a volver a ver un bosque así. Conversando con los brigadistas, juntando los videos, lo que más les dolía era que este bosque no lo vamos a volver a ver nunca más. Los programas de restauración que hay son de 30 años, así que imagínense, ni siquiera en los programas de restauración los van a volver a ver a estos bosques. Y así es como me encontré con los carbones. Estaban ahí los árboles, guardianes de la montaña, testigos del tiempo. Tenían 100 años, 200 años, hechos carbón y yo. Y ahí fue cuando tomé el carbón y me di cuenta que eran la tinta del bosque queriendo decir algo
Y ahí es cuando, en un acto totalmente inconsciente, agarré el carbón y empecé a dibujar. Que éramos, uy, esto es materia prima. Y empecé a dibujar. Bueno, hay un trabajo que estoy haciendo que son unas postales, se llaman postales del bosque, que con la compra de 10 postales estás colaborando con la restauración de los bosques. Parte de la plata va para la compra de plantines. Cada una de las postales tiene una frase para cada uno. Desde el año 2022, que soy voluntaria de una fundación que se llama Reforestar, que la actividad principal que tiene la fundación es la restauración de los bosques nativos degradados, con la colaboración de la comunidad local y además con la restauración de conciencias. Todo ecosistema que pierde esa capacidad de regenerarse solo es importante, la mano humana, y también, sobre todo, la recolección de semillas, que una de las actividades que tiene la Fundación es juntar semillas en las zonas afectadas, porque esas semillas tienen una información genética para después se puedan adaptar más fácil al lugar. Entonces, lo que hace la Fundación, con colaboración a través del programa de restauración de la Secretaría de Bosques de la provincia de Chubut, nosotros podemos ir, hay una colaboración enorme de la comunidad, se cosechan las semillas, se hacen almácigos, esos almácigos después se trasplantan en plantines, hay un vivero, hay viveros escolares, privados y también municipales, que esos plantines tardan entre 2 y 3 años en crecer para que estén listos a ir a las plantaciones. Este programa, como les contaba, es un programa de 30 años. Están en los primeros 10 años. Bueno, los meses que se van a plantar son los meses de entre abril y marzo y septiembre y octubre. Este año fuimos en marzo 90 voluntarios, donde estuvimos al norte del lago de Cholila, en las zonas afectadas. Se plantaron 4.000 plantines de coihues y de cipreses. Es el bosque andino patagónico. Y bueno, lo que se quiere hacer es volver a restaurar el bosque tal cual como estaba. Entonces, por eso es muy importante que esta restauración se haga con plantas nativas. Las plantas nativas, los que proporcionan es que vuelven las especies animales originarios, vuelven ahí, ayudan a filtración del agua, a la conservación del suelo. Bueno, hay una foto este es un plantín de ciprés. La reforestación llevó 4 días, estuvimos acampando ahí en medio de la nada. Fueron 4 días y bueno, donde la participación de los voluntarios también fue a través nos enseñaban, hay ingenieros forestales donde nos van guiando la manera de plantar. Cada planta tiene su característica, los coihues están más alrededor de los ríos, necesitan más humedad, los cipreses van un poco más altos. Bueno, fue una gran experiencia porque aprendés el significado real de lo que es restaurar, la necesidad de la mano humana. Bueno, como les contaba, actualmente estoy trabajando con una serie de dibujos hechos con carbón y bueno, todo este camino que estuve haciendo como artista me llevó a partir de esa búsqueda de pensar, bueno, ¿qué tiene mi arte para decir? ¿Qué tiene mi arte para contar? Surgió desde la idea de, bueno, como artista, me estoy mareando igual un poco, pero no sí.
Te hago una pregunta para darte tiempo que se te pase el mareo y para justificar mi presencia en la mesa. Fíjate que se habló de una experiencia de lo sagrado antes, ¿no? Bueno, no sé si era experiencia sagrada, pero se habló de lo sagrado. Y vos hace un momento creo que nos emocionaste a todos, o por lo menos a mí, cuando contabas la experiencia de estos árboles centenarios aún en pie, pero ya muertos, ¿no? Creo que en algún lugar por allí escribiste abuelos, ¿no? Son como nuestros abuelos. Dos preguntas. Porque cuando yo estaba ahí sentado y hablaba Gonzalo, y yo pensaba, a ver, cómo voy a hacer de puente, que no hace falta porque él hizo de puente entre la ciencia y el arte. O sea, mi presencia es completamente redundante en ese sentido, pero me acordaba de un pequeño fragmento de un poema de Verlaine que dice La chanson grise ou l'indécis au précis se joint, traducido algo así como la canción gris, donde lo preciso se une a lo indeciso. Podemos pensar que lo preciso son los datos, ¿no? Y lo indeciso es esta forma de dar sentido, de interpretar, pero interpretar como cuando uno interpreta una partitura, ¿no? Cuando uno está tocando, interpretando musicalmente, bueno, esos datos. Entonces van dos preguntas. La primera es, cuando vos te referís a lo sagrado, te referís a esa experiencia de inmensidad que te trasciende, pero de la que te sentís parte. Y la segunda, que tal vez es un poco más prosaica, cuando hablas de la restauración, ¿estás hablando de la restauración en el terreno de la biodiversidad o estás hablando también de una revisión, remirada, reinstalación? No quiero usar la palabra restauración, me suena muy federal, fuera del contexto medioambiental, o sea, de una forma nueva de vincularse del arte con, en este caso, la cuestión medioambiental. Porque algo que fue dicho antes es no le podemos pedir a la ciencia, o hay unas posturas, no le podemos pedir a las ciencias compromisos éticos, valorativos. Hay muchos artistas y muchas corrientes críticas que sostienen que tampoco se le puede pedir al arte. Sin embargo, hay muchos artistas, creo que vos estás entre ellos, que sostienen que el arte puede ser un vehículo, un transmisor, un intérprete en este sentido, pero también en el sentido de traductor. En realidad no te estoy haciendo preguntas, estaba haciendo tiempo para que te desmarearas y para decir algo yo, pero era más o menos qué es lo que entendías por sagrado y básicamente si eso que si lo podés definir un poquito, si crees que el arte tiene esta capacidad o no de interpretar, puesto que felizmente ya no es más una antítesis de la ciencia, sino un complemento, ¿no? Hay un saber que el artista tiene que tener el artista ecológico, ¿no? Por lo menos, tiene que tener para poder interactuar. Esas dos preguntas, sí quedaron clarísimas, creo. Me tiraste un montón de data. Bueno, gracias, volví a tierra, me quedé en el bosque. Cuando estoy en contacto con el carbón, todavía sigo viendo que es un árbol. Se le pueden ver todavía las líneas brillantes de sus anillos y su textura. Todavía sigue siendo un árbol. Es un árbol transformado en carbón, en ceniza. Y eso es para mí lo que lo vuelve sagrado. Sigue siendo un árbol transformado en lápiz, en carbón, en este caso, como lo uso yo en herramienta. Y esto lo vuelve más sagrado porque él estuvo vivo, ¿sí? Fue un árbol, fue un bosque y es una entidad sagrada el bosque. Contestando tu pregunta de lo sagrado. Y además de lo sagrado que encuentro el acto de dibujar, de imaginar. Yo cuando me siento a dibujar me gusta contener la excusa de volver al lugar donde yo estaba, en las montañas, escuchando el lago, golpeando las piedras. Puedo volver a ese lugar. No es solamente es el material sagrado, sino que también lo sagrado es volver a imaginar, la capacidad de volver a imaginar y trasladarme a ese lugar.
volver a imaginar esos bosques verdes y frondosos. Eso también es sagrado, propio del ser humano. El ser humano tiene esa capacidad con la creatividad de la imaginación, evocar nuevos mundos y pensar nuevas cosas y crear. Bueno, sí, por supuesto, el arte para mí, o sea, es esa manera de interpretar la realidad. Nosotros interpretamos la realidad, la transformamos en símbolo para poder entenderla. Es esa apropiación que hacemos a través de lo metafórico, a través de lo poético, interpretamos la realidad. Y esa capacidad de imaginar que tiene el ser humano la necesita, porque con la imaginación podemos llegar a los demás, podemos ser empáticos con el otro, podemos entender el mundo del otro. A través de la imaginación podemos, el arte nos conmueve en lo profundo, una linda poesía, escuchar una canción que te conmueve, algo que te conmueva, conmover, te mueve de lugar, moverte a la ternura, es el significado de la palabra, conmover. Y eso es lo que tiene el arte. Te hago una más y abrimos al público, ¿te parece? Vos en un momento mencionabas, hoy en una charla previa, no lo mencionaste aquí, que allí donde se degrada la biodiversidad, se degrada también la diversidad cultural. Y que habría como una retroalimentación de esto, ¿no? Allí donde se degrada la diversidad cultural, también se degrada la biodiversidad. Yo lo vinculo mucho con todas las charlas que nos precedieron, pero notablemente con la de Javi del otro día sobre la ampliación de los círculos empáticos y de esta necesidad de diálogos fuertes, y con lo que dijo Gonzalo hoy de cuando las ciencias se van como especializando hasta el punto que pierden diálogo y contacto entre ellas, ¿no? Pero me gustaría ver si puedes profundizar un poquito más en este concepto, porque a mí me llamó mucho la atención cómo lo planteaste vos. Vos dijiste, allí donde la biodiversidad se degrada, la biodiversidad cultural también. Y yo te decía, a mí biodiversidad cultural me suena como al llanto militar de Borges, me parece una contradicción de términos, pero quería conocer a qué te referías y qué experiencia tenías sobre eso, y después abrimos al público, si te parece. Bien, bueno, me gustaría también engancharme con lo que explicaba Gonza de por qué, y después te contesto lo que me decías, de por qué, y que Gonza decía, por qué la ciencia necesita del arte. O sea, la ciencia estudia la realidad y el arte puede poner en palabras lo inexpresable. Ambas se necesitan, porque la ciencia... porque el arte puede llegar al universo sensible de las personas y poder llegar a explicar lo inexpresable, como el problema del sujeto y el objeto. El arte tiene la capacidad de poder expresar un objeto tan complejo como en este caso es el cambio climático, y provocar en las personas una experiencia sensible para poder llegar al universo más sensible. Y historiadores y sociólogos hablan que los grandes cambios que hubieron en la humanidad fueron cuando hubieron cambios en el universo emocional de las personas. Entonces el arte como una herramienta en la restauración es clave, es volver a dialogar, porque esto que pasa es económico, es social, es político, es cultural, y al arte lo convoca esta problemática. Lo convoca desde el llamado de volvernos más sensibles, de volvernos más empáticos hacia los humanos y hacia los no humanos, a entendernos como una gran coexistencia. Y bueno, creo que el rol más importante hoy en día para mí que tiene el arte es sensibilizar. Volver a realmente humanizarnos.
y sobre todo volver a recordar que el ser humano tiene la capacidad de imaginar y de crear. Bueno, también me gustaría contar una de las actividades que hacemos en la Fundación, que es una actividad que hacemos de manera colectiva. Y bueno, antes de ir a eso te voy a contestar lo de la biodiversidad cultural. Cuando se quema un bosque, además de que sí, no te quiero clavar el visto. Cuando se quema un bosque, no solamente se pierde todo lo que es la biodiversidad de fauna y de flora, los bosques, sino que también se lleva con él todas las comunidades locales. O sea, el bosque también abastece económicamente a muchísima gente y se pierde su sustento económico. Y con eso vemos las migraciones forzadas, en este caso, por estas problemáticas, y con eso se llevan un montón de costumbres, un montón de historia, y que yo lo llamo biodiversidad cultural. Y además también que se pierde el paisaje. Estas zonas son muy importantes para la conservación. Nuestra conservación y nuestra imagen cultural, que son nuestros bosques, nuestras montañas. Bueno, y voy a contar una de las actividades que hacemos en la Fundación. Bueno, acá les iba a mostrar un poco de mi obra, cómo surgió toda esta búsqueda. Estos son trabajos que hice con el carbón. Bueno, la propuesta que tenemos con la Fundación, yo me traigo bastantes carbones del bosque cada vez que voy desde el 2022 a plantar. Y en esta actividad donde es colectiva, es invitar al público a intervenir una obra, les mostramos los troncos de carbón y sabés que eso les emociona mucho, se ponen en contacto con el material. Yo me siento a esbozar las montañas, los bosques quemados, y la idea después es convocar a las personas que hay alrededor a que intervengan la obra. La intervención de la obra se lo invita a la gente a reverdecer el bosque, dejando un mensaje con pintura verde. Y también un disparador es, bueno, tenés este bosque quemado, tenés que reverdecerlo. Imagínate, por sobre este bosque quemado que yo dibujé, el bosque reverdecido. Y nos encontramos con que esta actividad tenía un sentido mucho más profundo y sensible, y además podía llegar a muchas más personas la idea de restauración, y de una manera distinta, donde muchas personas, además que esto termina en una obra única, es arte colectivo, o sea que nunca va a haber otra pintura igual, eso también lo vuelve especial, sino que muchas personas intencionando la fuerza de su intención puesta en una imagen, en una obra. Es un acto casi psicomágico eso que sucede, o sea, imaginar de este bosque quemado a este bosque verde, eso también lo vuelve sagrado, la intención de cada una de las personas pensando, imaginando ese bosque verde, de vuelta, de nuevo invitando a la gente a que vuelva a imaginar, a que pueda crear de nuevo. Y porque estamos continuamente bombardeados con datos, con estadísticas, viendo malas noticias continuamente de que la destrucción de los bosques, la destrucción del agua, la destrucción de la tierra, la destrucción de los humanos, límites planetarios. Estamos, como decía Gonza, estamos pasados de información, no nos entra más nada. Y ante todo eso hace falta más imaginación, hace falta repensar y volver a pensar formas nuevas, volver a crear. Nos quedamos paralizados preguntándonos, como yo cuando estaba viendo lo de Gonza, digo, uy, ¿ahora qué hacemos? O sea, tenemos hasta cuánto tiempo, hasta el 2000 cuánto. ¿Por dónde arrancamos? Ante esa desesperación de preguntarnos ahora qué hacemos, es una pregunta que nos convoca a crear.
a otra posibilidad, no de la desesperación y de la angustia, sino nos convoca a volver a pensar, a volver a crear, a volver a imaginar. Ahora, ¿qué hacemos? Nos invita a nuevas formas, a volver a crear. Esto nos pasa a los artistas cuando tenemos la primera pregunta, bueno, ¿y ahora qué pinto? Es una pregunta que, por ejemplo, puede surgir también desde el momento cuando estás en esa búsqueda y no tenés por dónde empezar. Te vas vaciando, te vas desarmando de todo lo que tenías antes para llegar a que te empuje la intuición. Y el arte, a través del arte podemos crear nuevas realidades. Esto de volver a pensar este bosque verde y conectarnos con la creatividad. Y bueno, ahí contestando la pregunta, dejamos al descubierto que, bueno, que tenemos que volver a lo más sensible, a lo que nos conecta como humanos. Esto que el arte tiene, que nos convoca. Además, el arte tiene la posibilidad, porque habla todos los idiomas, puede llegar a muchas personas. Y atravesar lo más humano, que es la sensibilidad. Sí. Bueno, preguntas. Sí. ¿Me escuchan? Hablo así nomás. ¿Cómo prefieres? No, por lo de la cuadrícula. Claro. Primero, felicitaciones, Mary. Me encantó y ya tiene lugar en el estudio la obra de artista. Obvio. Yo la olés y tiene olor a perfume. Sí. Es el fijador que uso. Bueno, pero no es mi perfume. Ahí va un poco. No solamente resignificas la vida del árbol, sino que cambias hasta su olor, porque uno instintivamente hizo así para sentir o el olor del carbón o de lo quemado, y sin embargo sentís un perfume. Eso es lo que nosotros vemos. Ahora te hago una pregunta como artista. ¿Qué le pasa a Mary cuando de una calamidad, de una catástrofe, saca algo lindo? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo quedás vos después de esto? Digo, el psicólogo, después de atender un montón de pacientes, queda destruido y los demás se van un poquito mejor. Yo me voy hoy un poco mejor, pero ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo quedas vos después de este proceso creativo? Bueno, muy interesante tu pregunta, porque creo que uno de los puntos que me olvidé tantas cosas, chicos, de decir. Hablamos horas con Sebas y con Javi sobre este tema, pero bueno, pasa que te cohíbe el micrófono. Y eso es lo lindo que tiene el arte, que tiene el ser humano, que tenemos la capacidad de generar esa alquimia, esa transformación, pasar de la destrucción a la vida. Lo que me pasó fue totalmente inconsciente. Yo vi los árboles y fue como, no, carbonilla, yo voy a dibujar con esto, pero a medida que fui, que fue pasando el tiempo y empecé a practicar, a ver qué podía hacer con el carbón, me di cuenta de lo sagrado que estaba pasando ahí. Estaba tomando un carbón, que era un árbol, que fue bosque, y ahora está carbonizado, lo agarro y lo transformo en vida. Y esa transformación tiene la capacidad, la tiene el hombre, la tiene el ser humano, la tiene el arte, esa capacidad de transformar las cosas. Es un pedacito de árbol que se transforma en lápiz para después transformarse en un montón de cosas. Se pueden transformar, en mi caso la comparto con la gente en el arte colectivo, la transformo en postales para después
poder restaurar el bosque, pero se transforma en vida. Me emociona porque me conecta con lo más profundo que al principio, bueno, yo de chica siempre tenía como esa necesidad de salvar el mundo, rescataba aves, las liberaba, las cuidaba, y ahora es como encontrar mi propósito y mi camino, donde el arte y la restauración dialogan entre sí, se unen. Eso también me llena de felicidad. Creo que cuando uno también pone su propósito y su camino al servicio, las cosas se pueden transformar en un montón de cosas. Y bueno, me estoy volviendo muy filosófica. Para agregar una sola cosita, a ver si te interesa, porque bueno, obviamente leí tu trabajo y es hermoso, y se decidió, aquí el tirano del grupo decidió que no era la forma, pero se decidió que fuera dialógico, pero es un texto poético bellísimo. Pero tal vez la pregunta que te hizo Gonza, yo recuerdo mucho que comienza tu texto con una referencia a la infancia, ¿no? Donde hay un marcado vínculo tuyo con la naturaleza, con el jardín, etcétera, con la noción de hogar, de protección. Sumándome a la pregunta que te hizo Gonzalo, en ese momento que vos llamas de alquimia, de transformación, ¿sentís que volvés a una especie de tierra natal, de tierra de la infancia? Porque entiendo que no sos oriunda de la ciudad de Buenos Aires, y acaso esa es una experiencia que no todos tenemos de chicos, ¿no? Yo en particular la tuve, pero mucha gente que no, que nace en un departamento y tal vez no tiene ese contacto del olor de la tierra, del olor del pasto cuando lo regás, etcétera. ¿Hay como allí una vinculación con tu infancia cuando haces ese pasaje? Yo creo que siempre, no sé, pensamos, ¿no? Algo que estés haciendo ahora es muy probable que lo estabas haciendo de chico. Por eso tomé conciencia después que pasó el tiempo y de repente descubrí en mi camino, en mi proceso, que lo que estaba haciendo realmente me hacía muy feliz. Y mi primera experiencia en el arte es a través del juego. Yo creo que la mayoría de las personas, la experiencia del arte es a través del juego. En la infancia es a través del juego. El arte es propio del ser humano. Es la manera que tenemos de entender el mundo y comprendernos a nosotros mismos. El arte no solamente para el que lo produce, sino para el que consume arte. Eso también es arte. Y bueno, haciendo referencia en la infancia, de chica tuve esa experiencia sensible cuando me encontraba al aire libre. Yo era muy solitaria, sigo siendo, estaba mucho tiempo sola y me refugiaba mucho en los árboles, identificando aves, jugando a construirme refugios. Tenía una conexión muy espiritual y emocional con mi entorno, con mi territorio, que era, yo crecí en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, rodeada de campo, y bueno, ese era mi hábitat. Y bueno, todos me dicen, bueno, ¿cuándo empezaste? Y no hay registro en realidad, de grande, la técnica, practicar. La técnica la tenemos todos, pero la conexión espiritual de cada uno, yo creo que se ve de chico. Cuando sos chico, amás con todo el corazón, y es ahí donde notás de más cerquita el alma. Perdón, Javi, tu pregunta tiene que ser breve, formulada en punto 1, 2, 3, terminar con una conclusión clara y distinta. Y tono ascendente. Quiero hablar sobre el arte, quiero preguntar a María o que reflexionen los dos sobre el arte. El arte contemporáneo. El arte contemporáneo, que quizás hoy las manifestaciones del arte contemporáneo quizás no tienen embebida un mensaje.
el arte de María tiene un mensaje, que encima es construido de forma colectiva. Entonces, son como dos preguntas en una. Primero, ¿cómo entendés tu arte dentro de lo que es el arte contemporáneo? Porque sin duda arte contemporáneo está sucediendo ahora. ¿Y cómo sentís que la gente recibe, mastica, procesa el participar de tu obra, que a su vez es la construcción de un mensaje? ¿Explico? Por favor, fui muy tirano. Arte contemporáneo. Bueno, el artista vive en un entorno que lo rodea un territorio, o sea, el artista hace un estudio de territorio, lo rodea un territorio, una problemática. ¿Cuál fue la primera pregunta? Dentro del arte contemporáneo, ¿cómo me...? Claro, pues tu arte tiene un mensaje, claro, concreto, transparente, ¿no? Reverdecer el bosque que fue quemado. Yo le sumaría una frase que dijiste que me pareció brillante para contextualizar esa... Con eso que es que estas cenizas tenían que decir algo de Cristo. Me parece que el mensaje está en eso, ¿no? En cómo con las cenizas vos construiste a través de esta obra, o estas obras, o las obras colectivas, cómo construiste ese mensaje que tiene que ver con restaurar, reconvertir, restablecer, renacer el ambiente en estos lugares y en todos lados, ¿no? Me parece que el mensaje más grande, más importante es ese, ¿no? Estas cenizas gritaban esa necesidad de decir esto hay que reconvertir, recuperar. Y nada mejor que esto colectivamente como un mensaje y muchas otras cosas más. Bueno, todo esto fue como, a medida que fue pasando el tiempo, que a medida que tuvimos esas experiencias, empecé a caerme la ficha, como, no, esto que está pasando era muy grosso, o sea, de verdad. De hecho, en una actividad, en un festival que estuve ahí con la tela, se me acercó un chico y me dijo, no, pero esto que estás haciendo es re grosso, es re psicomágico. Era la primera vez que yo me quedé como, ¿what? Es verdad. Sí, era como, bueno, esta propuesta de que entiendan que la restauración estaba llegando a muchas más personas, pero entenderla así con un significado más sagrado. Ahí noté que la gente de verdad le interesaba muchísimo, no solamente los niños son mucho más permeables a este tipo de cosas. O sea, es impresionante cómo los chicos enseguida entienden, les gusta, pero sino que también hubo una reacción más de los más grandes, donde esto también ellos escribían y dejaban su huella. Y la verdad que el arte encima tiene esa facilidad que llega a todo el mundo, les copa, les divierte, es un mensaje también fácil de entender porque están en contacto con el carbón, mucha gente me pide experimentar y dibujar con el carbón, les cuento de qué árbol es, dónde estamos, hay todo como una previa a la actividad. Y sí, es muy poderoso, es una herramienta muy poderosa el arte, y esto que estuvo pasando cuando estuvimos en la bioferia, que ahí es donde conocí a Javier, en la bioferia experimentamos resultados muy buenos, de llevar la restauración también de otra forma, más de una experiencia sensible a las personas, que eso es lo que creo que hace falta.
Sí, Javier arrastra gente a la bioferia como Virgilio al infierno. Y allá viene otra pregunta de alguien que también conoció la bioferia. Sí, sos vos. Adelante. Primero quiero preguntarle a Javier, ¿quién te invitó a la bioferia? Ok, no, algo que quería, por lo menos, compartir con ustedes, que fue algo que me generó automáticamente que recibí la postal, Duarte, es que naturalmente como pensé cuántos bosques se están quemando, más allá de eso que ya pasó, cuántos bosques yo estoy quemando sin saber en este momento. Y la pregunta automática también es como, ¿qué quiero reverdecer también desde mi lugar, ¿no? Desde mi interior? Y es algo que realmente no puedo poner en palabras lo que me generó o cómo sinteticé lo que me pasó, que probablemente es arte, pero sí me llevó eso, quería como transmitirte como tu arte lo que me generó a mí, todo ese proceso interno que me parecía que estaba bueno compartir. Qué lindo. Y es que darle la oportunidad a la gente que sea optimista en este momento es como absurdo. Es como decir, bueno, la esperanza, como dice Jane Goodall, de la acción está y no la tenemos que perder. Creo que como lo que decías, estamos a tiempo. Cada uno de nosotros puede aportar, cada segundo que pasa estamos aportando algo al planeta, con pequeñas acciones podemos lograr grandes cosas. Y la verdad que también, bueno, de acuerdo a lo que es el arte contemporáneo, a veces veo cosas ¿no? que manchan y hacen cosas, digo, cuanto más gritas, menos te van a escuchar. Entonces, bueno, una manera también es tocar el corazón de las personas. Y desde el lado, como bueno, contando historias, contando mi experiencia, creo que es una de las maneras también de restaurar y de reverdecer, volver a dar esperanza. Porque cuando estamos tristes, abatidos y angustiados, no podemos pensar, no podemos razonar, no nos podemos conectar con nuestra creatividad y nuestra imaginación. Entonces, con el optimismo podemos crear nuevas formas, podemos pensar, podemos imaginar, volver a imaginar. Como que también ahora pasa con este boom de la inteligencia artificial, que varios van a opinar cosas distintas. Yo tengo como, eso me hace ruido, de que no nos dan la posibilidad de buscar la información tampoco, la inmediatez nos rodea. Esto de agarrar un libro, esto que hizo Gonza me parece espectacular, la herramienta del libro, la herramienta de la palabra también es un arte. Esto de buscar, explorar, volver a explorar nosotros como humanos, eso tan intrínseco que tenemos, y para volver a crear, imaginar como algo más primitivo que tenemos. Es como que venimos repitiendo algorítmicamente de hace 12.000 años lo mismo, venimos repitiendo lo mismo, como basta, tenemos que volver a pensar de otra manera, cambiar de mirada. La actividad del reverdecer, una de las propuestas era cambiar de mirada. Bueno, cambiemos de mirada, dejemos de llorar el bosque muerto, dejemos de llorar eso que se quemó, se murió, ay, árboles de 200 años, sí, lloramos todo, pero demos un giro a esto. Bueno, lo tenés ahí, muerto el bosque, toma, anda, reverdecelo. Cambia de giro, cambiemos de mirada. Creo que uno de los desafíos que tenemos en la contemporaneidad es cambiar de mirada y crear otra cosa.